Posterior a la independencia, chicos, chicas, no era fácil entender el concepto de soberanía, de independencia. Imagínense, las personas llevaban muchos años viviendo bajo una monarquía y ahora por fin eran libres. ¿Qué era ser libre? ¿Qué es vivir en un país soberano? Bueno, la experiencia de esas primeras personas que les tocó organizar la república, sin duda que tenían la tarea muy difícil. Este es el periodo que viene ahora. Bienvenidos a esta cuarta cápsula educativa. Antes de comenzar esta cuarta cápsula, es importante que tengamos en mente, ¿qué cosa? Las habilidades de base. Recuerden que son cuatro: atención, memoria, percepción y la que necesitamos siempre, 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 la motivación. Para esta cápsula es importante que apliquemos y tengamos en mente dos muy importantes: la atención y la memoria. De esa manera vamos a llevar a cabo nuestro objetivo. El objetivo de la cápsula de hoy será comprender la formación del nuevo Estado en la República de Chile durante el periodo de los ensayos constitucionales. Veamos un poquito el objetivo. Debemos comprender cómo se va a formar este nuevo Estado. Recuerden que estamos en una naciente república. Imagínense un bebé. La República de Chile es como una guaguita que va creciendo. ¿Qué hacen los bebés? Hay que darle comida, hay que mudarlo. No son independientes por sí solos. Hay que darle un empujoncito. Después hay que enseñarles a caminar. ¿Sí o no? ¿Y qué hacen los niños pequeños de 1 año, 2 años? Se caen, ¿o no? Y hay que levantarlo. Bueno, esto va a pasar con nuestra república. Pasará por una etapa de intensas discusiones sobre cómo se organizará el país. Bueno, para algunos será un periodo de anarquía, de desorden, de clima caótico, y para otros este periodo permitirá en que las ideas de la ilustración se adapten a la realidad de nuestro país. ¿Qué hemos aprendido? Primero que todo, las características del proceso de independencia. Ya vimos que esto fue un proceso multicausal, un proceso continental. En Chile lo podemos dividir en 3 periodos. Vimos sus causas, sus protagonistas más destacados, ¿cierto? ¿Qué habilidad utilizamos ahí? La memoria. ¿Por qué? Porque estamos recordando. ¿Cuál era el ideal de organizar una república? ¿Por qué este periodo es tan importante? Primero, se busca reemplazar la organización monárquica y se logra mediante una organización republicana. Hay un desafío: organizar la naciente república. Por eso este periodo es importante, porque representa los primeros procesos de acercamiento a una forma definitiva de organizar una república en Chile. De hecho, estos son los orígenes de nuestro sistema político actual. Entonces, por eso es muy importante. Observemos, acá tenemos el proceso de independencia, comienzos del siglo, la primera década del siglo XIX, la independencia. Este es el periodo que vamos a estudiar, el periodo de los ensayos constitucionales. Entonces, para ordenarnos, tenemos de manera general, primero, surgen diferencias políticas entre la aristocracia o clase dirigente, o sea, entre la élite. No todos tenían la misma forma de pensar, no todos querían tener un mismo modelo de sociedad ni de organización política. Cada uno de estos bandos que van a surgir van a tener una mirada propia de lo que quieren de Chile para el futuro. Entonces, estos grupos políticos se van a ir separando cada vez más, ¿cierto? Van a crear sus propias visiones de sociedad y forma de organizar el régimen republicano. Y estos grupos van a ser, por un lado, los liberales y por el otro, los conservadores. En el ámbito económico, Chile está endeudado. Va a ser uno de los países con la mayor deuda que va a tener durante el siglo XIX, ya que le va a pedir un préstamo a Inglaterra. ¿Para qué? Para pagar la deuda de
las guerras de independencia. Chile es un país pobre, por lo tanto, no hay dinero. Así que los problemas ya no son tan solo políticos, sino que también económicos. A los conservadores le llamaban pelucones por su tendencia o su forma de pensar ligada hacia el pensamiento monárquico. Querían mantener un Estado poderoso, fuerte, centralizado y ligado a la iglesia. Por otro lado, a los liberales les decían pipiolos. ¿Qué quiere decir? Sin experiencia, muy joven para estar en política, y se les relacionaba con las ideas de la Ilustración. Y estos dos grupos van a ser los protagonistas que van a llevar a cabo, ¿cierto?, este proceso de organización de la República. ¿Cuál era el objetivo de estos pipiolos? ¿Ya? A diferencia de los conservadores, ellos buscaban limitar el poder del presidente, buscaban una autonomía de las provincias. Recuerden que Chile es, en este tiempo, no es un territorio largo como lo conocemos actualmente, sino que abarcaba muy pocas provincias. Y obviamente toda la élite y toda la riqueza se concentraba, ¿dónde? En Santiago. ¿Ya? Las provincias en este tiempo eran muy pobres. El líder de esta facción, de este bando político, va a ser el señor Ramón Freire, que va a llegar a ocupar la presidencia después de la abdicación de O'Higgins. Como le estaba comentando recién, los liberales, ¿cierto?, buscaban promover cambios drásticos, quizás muy drásticos para la época. Buscaban mayor autonomía de las provincias, o sea que las provincias, por ejemplo la provincia de Coquimbo en la que estamos nosotros, pudiera tener autoridades que puedan tomar decisiones sin tener la decisión del poder central, por ejemplo. ¿Ya? Y un punto muy importante y que no se va a lograr hasta el año 1925, que es el objetivo de poder cumplir la separación de la Iglesia Católica, del Estado. ¿Por qué? Porque los dos estaban unidos en este tiempo. Por otra parte, tenemos a los pelucones, cuyo líder militar va a ser el señor José Joaquín Prieto, que también va a ser presidente de Chile. Si se dan cuenta, durante esta época, los dos bandos van a tener protagonistas y los dos bandos van a llegar a la presidencia del país. Algunos personajes importantes, conservadores: José Tomás Ovalle, Agustín Idiazaguirre, Juan Egaña, que va a ser el que va a redactar la Constitución Moralista de 1923. ¿Ellos qué buscaban? Como les dije recién, un gobierno centralizado, cercano a la iglesia, ¿ya? Y dentro de estos grupos conservadores y grupos liberales, ¿ya?, pelucones y pipiolos, habían pequeños líderes de grupos políticos. Ojo, aquí no existen los partidos políticos, no hay. Y estos grupos políticos más pequeños que se van a unir, ya sea a liberales o conservadores, van a ser, por ejemplo, los o'higginistas. Ellos van a buscar que O'Higgins vuelva del exilio. ¿Por qué? Porque O'Higgins se había exiliado después de su abdicación al Perú y buscaban que volviera. Generalmente eran exmilitares o militares, ¿cierto?, que deseaban que volviera O'Higgins. ¿Por qué? Porque decían que para calmar este desorden político se requería, ¿cierto?, un gobierno con liderazgo, con fuerza, y O'Higgins representaba esos ideales. También estaban los federales, que se aliaban con los liberales. ¿Qué buscaban los federales? Buscar que Chile fuera como, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Saben cómo es políticamente Estados Unidos? Son pequeños estados independientes entre sí que conviven o tienen leyes en común. Cada uno tiene, por ejemplo, su Cámara de Senado, su Cámara de Diputados, su propia policía, ¿cierto? Y solamente obedecen a un gobierno
central, pero que no tiene autoridad en las decisiones locales. Los estados, en los Estados Unidos, valga la redundancia, tienen autonomía. De hecho, hay estados, por ejemplo, en que se admite la pena de muerte y en otros no. Y tenemos también los estanqueros, por ejemplo, que eran comerciantes, no tenían mucha influencia, salvo el señor de la foto, que ya lo vamos a ver más adelante, el señor Diego Portales, que ellos estaban más ligados hacia el grupo conservador. En los años posteriores a la independencia, en este periodo de organización de la República, se van a llevar a cabo por lo menos 5 ensayos constitucionales. Acá yo les proyecté 3 que fueron los más importantes. ¿Para qué sirven esto? ¿Para qué sirven las constituciones? ¿Para qué creen ustedes? ¿Qué encontramos en las constituciones? Las leyes, las normativas. ¿Y para qué sirve esto? Para que la sociedad, ¿cierto?, se ordene de alguna manera. ¿Y por qué había que hacer esto en este periodo? Porque estamos en un estado en construcción. Ya se está organizando, se está creando la república. Y la primera que se va a hacer la Constitución Moralista de 1823. ¿Y qué significa moral? Tiene que ver con normar la vida cotidiana de los ciudadanos. Cosa que en la práctica fue dificilísimo. Porque esta Constitución te decía qué hacer y qué no hacer dentro de tu vida privada. Por lo tanto, la verdad no resultaba. Porque ¿cuál era el objetivo? El objetivo era ordenar el caos que había durante 1823. Pero el caos no se ordena de esa manera. La verdad fue un fracaso. Posteriormente, en 1826, se hicieron las leyes federales. Obviamente esto se inspiró ahora en el otro bando, en el bando liberal, ya que fueron inspiradas y propuestas por los federalistas y se basaban en el modelo que proponía o que se estaba aplicando en Estados Unidos. Proponía una descentralización en la administración, establecían la autonomía política y económica de las provincias. ¿Y cómo se hacían eso? A través de asambleas, ¿ya? De juntas de vecinos, juntas de las personas más influyentes, de las personas que tenían el dinero, todas las aristocracias locales, y de esa manera las provincias se podían organizar autónomamente, o sea, independientes del gobierno central. Esto obviamente a la élite santiaguina, ¿ya? A los santiaguinos no les pareció y como tenían más poder y más riqueza, fueron desechadas. Y el año 1828, los liberales, ¿cierto?, consagran una nueva constitución, la que se suponía iba a durar y que lograría la estabilidad política. Esta, de carácter liberal, como dije, consagraba la división de poderes del Estado, lo que ya hemos visto, ¿cierto?, hasta el cansancio. ¿Se acuerdan los 3 poderes del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, aquí se consagra. Y también se consagran los derechos fundamentales. ¿Ya? Se expande el derecho a sufragio y debilitaba el poder del presidente al no otorgarle, como dice ahí, facultades extraordinarias. O sea, decisiones que solamente puede tomar él. ¿Por qué? Porque limita el poder del presidente para pasársela a quién? Al legislativo y al judicial. ¿Ya? Y aquí va a quedar un problema porque aquí ya los conservadores no van a permitir que esto suceda así. Y si miramos esta línea de tiempo, ¿ya? Aquí van a suceder muchos presidentes. Fíjense, el primer presidente, ¿ya? Porque Ramón Freire va a ser director supremo, el primer presidente va a ser el señor Manuel Blanco Encalada, argentino. Por si usted no sabe, eso es el dato curioso. Nuestro primer presidente va a ser argentino, que va a llegar al poder en abril de 1826 y se va a ir en septiembre, o sea, no va a estar nada. Y la Constitución Liberal, que va a ser promulgada este año, va a durar solamente 2 años. ¿Por qué? Porque el año 1830, el 17 de abril, para ser más específico, se va
a efectuar la batalla de Lircay. ¿Ya? Hay una guerra civil en Chile. Chilenos contra chilenos. Se van a enfrentar los conservadores y los liberales. Por lo tanto, esto queda de esta manera. Se organiza la República entre 1823 y 1830. Se producen ensayos constitucionales para qué? Para normar, el país. Surgen tendencias políticas de tipo conservador y de tipo liberal. ¿Quiénes son? En el bando conservador los pelucones, o'higginistas, estanqueros, y en el bando liberal los pipiolos y federalistas. Estos se van a enfrentar por las irreconciliables ideas que van a tener cada uno, van a terminar enfrentándose en una guerra civil. Guerra que va a definir los destinos de nuestro país. Nuestro destino político, nuestro destino social, nuestro destino económico va a estar en esa guerra. ¿Por qué? Porque va a ganar una visión de país, ¿ya? Una forma de gobernar, una forma de ver el mundo. Y esa forma va a ser la forma conservadora. El triunfo conservador va a llevar a Chile por un camino que se va a caracterizar por tener un Estado fuerte, un poder ejecutivo casi insuperable. Por otra parte, como ven acá, existen varias interpretaciones dentro de la historiografía, como por ejemplo llamarlo un periodo de anarquía o de desorden a causa de que de la crisis económica que había, de no había un control social, había bandidaje, gobiernos que duraban meses, caudillismo militar, ¿ya? Y por otro lado está la otra interpretación, que este periodo va a ser un periodo de aprendizaje, ¿ya? Y yo estoy más de acuerdo con este tipo de interpretación. ¿Se acuerdan que les comentaba que Chile era como un bebé, como un niño? Imagínense una guagua de 1 año que está aprendiendo a caminar, ¿cierto? Hay que ayudarlo a caminar, hay que limpiarlo. Y este periodo es un periodo, como les dije, de aprendizaje. Hay una confianza en las ideas ilustradas, hay debate político, mucho debate de ideas. Y se comienzan a desarrollar y a consolidar las instituciones. Y esto va a terminar, ¿cierto?, con el conflicto armado desarrollado entre los pipiolos y los pelucones, y que va a poner fin a este periodo de organización de la República. Ya hay muchas diferencias políticas entre estos bandos, y se van a enfrentar el señor Prieto con el señor Freire. Primero en la batalla de Ochagavía y luego en la definitiva en la batalla de Lircay. De esa manera, los pelucones van a tomar el poder político, designando al señor Francisco Ruiz Tagle y como presidente y al señor Diego Portales como su ministro. Como actividad, les voy a pedir que vean el video que aquí aparece y me respondan las siguientes preguntas. ¿Por qué fue tan difícil organizar la República? ¿Se podría haber evitado la guerra civil? ¿Qué creen ustedes? Su opinión, ¿ya? Obviamente argumentada. Espero que hayan comprendido. Cualquier duda, por favor, me escriben al correo. Yo les voy a responder por ahí. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.